Recording in progress, muy bien. Recording in progress. Ricardo del Progreso. Muy bien. Acá estamos de vuelta. A ver, necesito un hola para ver el retorno. No hay olas. Hola. Hola. Gracias, muy amable. Ahí está, perfecto. No había olas y de repente se vino el tsunami. Todos los olas juntos. Muy bien. Ahí está. No me ven por un lado, pero nos vemos por el otro. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, estábamos contando. Ahí vamos. Estábamos contando. Bueno, no estamos contando nada porque desapareció lo que estábamos contando. Espeta ahí un poquitito. No me presiona. Espera un segundo. Espere un segundo. Yo no, hay cosas que no puedo entender por qué sucede, y esta es una. ¿Por qué no me deja mostrarles lo que les estaba mostrando recién, que era el sistema nervioso? No lo sé. Bueno, estábamos contando entonces. Estaba justo en los Sí, los oligodendrocitos. No, eso no hay problema. Está bien. De lo que estábamos contando no era que estaba perdido esta vez en la charla, sino que estoy viendo por qué no me pone lo que yo necesito. O sea, me pone para compartir, le pongo compartir y me muestra todo lo que puedo compartir, pero no me muestra lo que yo quiero compartir. Me aparece un power de endocrino que no cerré todavía, es de un documento que tengo abierto, otra cosa, el internet que está abierto, pero no me muestra. Ah, acá está, apareció. ¿Por qué apareció ahora? No lo sé, pero apareció. Después que hice varias veces lo mismo, apareció lo que yo quería. No me preguntes por qué. No lo sé. Ahí está. Entonces, estamos hablando de las células que no son neuronas, ¿está bien? Y que entonces conforman lo que llamamos neuroglía, que se supone que son células de sostén. El oligodendrocito que fabrica las vainas de mielina, esa que hablamos antes, ¿está bien? Los oligodendrocitos también tienen función, los oligodendrocitos también tienen función de estímulo de las células nerviosas, la estimulan para que hagan algunas cosas. Ahora les voy a contar una cosita. La microglía son las células inmunitarias porque el sistema nervioso no tiene linfáticos, no tiene células linfáticas, no hay un intersticio con células linfáticas, entonces la microglía, células que son las células que hacen el trabajo inmunitario, es decir, se comen, son células fagocíticas, células que reconocen cosas ajenas. Bien, entonces ahí tengo las células ependimarias, astrocitos, oligodendrocitos y microglía son las células que en el sistema nervioso central constituyen las células, decimos, que acompañan a las neuronas. Las células de la neuroglía, hasta hace poco tiempo se creía que no tenían función más que de acompañar, es decir, el glioepitelio ependimario era una especie de filtro entre el líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso, que los astrocitos conectaban solamente las neuronas con los vasos, que los oligodendrocitos producían la mielina, es decir, esto que está acá. Sin embargo, hoy sabemos que la neuroglía forma una verdadera red de estímulos para que las neuronas cumplan con sus funciones. Es decir, hoy sabemos que no son solamente un soporte la neuroglía, sino que son parte de la función. Sin embargo, seguimos diciendo, por ahora, que la neuroglía constituye las células de soporte. ¿Está bien? Bien. Bien. Y abajo dice de todo, que dice, en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann producen las vainas de mielina. En el sistema nervioso periférico no hay neuroglía, y el equivalente al oligodendrocito es la célula de Schwann, que fabrica la vaina de mielina. Eso sería
la aclaración que hay que hacer. Bien. Una vez que vimos esto, entonces ahora les cuento que el sistema nervioso, pero me falta una disposición. Pérez. Ahí está. Esto. Desde el punto de vista anátomo-funcional, el sistema nervioso lo dividimos. Lo dividimos desde el punto de vista anatómico en central y periférico. ¿Qué quiere decir central y periférico? Significa que todo lo que está dentro de cavidades se denomina sistema nervioso central. Y todo lo que está fuera de cavidades óseas se llama sistema nervioso periférico. En ese sentido, tenemos básicamente dos cavidades que albergan sistema nervioso central. ¿Cuáles son esas dos cavidades que albergan sistema nervioso central? En general las conocen todos. ¿Qué dos cavidades del cuerpo albergan sistema nervioso central? A ver si alguien conoce una, aunque sea. Dos cavidades que adentro tengan sistema nervioso central. Tengan sistema nervioso. Cráneo. El cráneo es una de ellas, evidentemente. ¿Y la otra cavidad? Yo hago así. La espalda, la columna vertebral. La médula. Bueno, ahí dijeron la columna vertebral, la médula. Se llama conducto raquídeo. Está formando parte de la columna vertebral, se llama conducto raquídeo, y lo que contiene se llama médula espinal. ¿Está bien? Pero entonces las dos cavidades que contienen sistema nervioso son el conducto raquídeo y el cráneo. Todo lo que esté dentro del cráneo y conducto raquídeo le llamamos sistema nervioso central. Por eso ahí lo tienen escrito. ¿Ven? En el cráneo tenemos lo que se llama el encéfalo. ¿Qué significa encéfalo? El cerebro. ¿Céfalo qué es? Dentro de la cabeza. Encéfalo es dentro de la cabeza. Céfalo, dentro del céfalo, cabeza. ¿Está bien? Muy bien. Un cefalópodo. Cefalópodo. ¿Qué es un cefalópodo? Son insectos o son bichos cuyas patas emergen ya propiamente desde la cabeza. ¿Está bien? Cefalópodo. Toracópodo, es el que sale del tórax. No importa, no tiene importancia. Encéfalo dentro de la cabeza. Y fíjense, entonces divido central de periférico. ¿Qué hay en el sistema nervioso central o qué anatómicamente qué hay? Cerebro, todo el mundo conoce la palabra cerebro, por supuesto, cerebelo, que también la conoce todo el mundo, y tronco del encéfalo, que también lo conocemos de nombre porque lo hemos mencionado muchas veces. ¿Cómo está constituido el tronco encefálico o tronco del encéfalo? Bulbo, raquídeo, protuberancia anular o puente y mesencéfalo. Y por detrás de ellos el cerebelo. Entonces ahí tengo todo lo que está dentro del cráneo, encéfalo, cerebro, cerebelo, que está detrás del tronco del encéfalo, y tronco del encéfalo formado por bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Tengo ahí las estructuras del encéfalo. Y luego, dentro del conducto raquídeo, la médula espinal. Órganos dentro del cráneo y dentro del conducto raquídeo. Sistema nervioso central. Y en el periférico, ¿qué hay? Hay nervios. Nervios que los puedo dividir en nervios que salen del cráneo, nervios craneales, y nervios que salen del conducto raquídeo, nervios raquídeos. Nervios craneales, nervios raquídeos. ¿Está bien? Entonces ahí tengo sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Esa es la división anatómica, ¿no es cierto? Hasta acá. Anatómicamente divido en central y periférico. Central con los órganos del central, periférico con el órgano del periférico, central con los órganos del central acá, periférico con los órganos de periférico. ¿Está bien? Perfecto. ¿Y ahora qué?
Bueno, y ahora hago una división funcional, que tiene que ver con lo atómico, pero también tiene que ver con lo funcional. Y entonces digo, el sistema nervioso tiene axones. Los axones se despolarizan. ¿Qué quiere decir que se despolarizan? ¿Quién me cuenta? ¿Qué significa despolarizarse? Los axones Como que se te va la electricidad, digamos. No trae auto. No tiene carga. ¿Qué significa que se despolarizan los axones? Se disminuye el potencial de membrana. Bueno, disminuir no es la palabra, pero está ahí la cosa. De una neurona. Polarizarse significa invertir la polaridad de la membrana. Claro. ¿Estamos en lo correcto? Y volver a invertirla, ¿cómo se llama? Repolarización. ¿Cómo? Repolarización. A la cámara. Ahí. Bien. Muy bien. Entonces, despolarización, repolarización. Las despolarizaciones en las neuronas tienen un sentido o una dirección, como quieran llamarle. O sea, siguen un sentido. No es que tienen sentido desde el punto de vista de la humanidad, no. Tienen un sentido las despolarizaciones. Es decir, una fibra muscular se puede despolarizar, no sé, en hacia distintos sentidos, pero las neuronas se despolarizan en un sentido único. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O no? Los axones se despolarizan en un sentido. Sí. Los axones que están en los nervios, por ejemplo, periféricos de este antebrazo, despolarizan de acá para acá o despolarizan de acá para acá. Pero cada uno despolariza en un solo sentido. ¿Hasta ahí se entiende? Bien. De acuerdo al sentido en que despolarizan los axones, le damos el nombre a las neuronas, de acuerdo, perdón, vamos a hacer así, de acuerdo al sentido en que despolarizan las neuronas, es como las clasificamos. Entonces tenemos neuronas que despolarizan desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Es decir, despolarizan de forma centrífuga. O sea, del centro hacia afuera, centrífugo. ¿Está bien? Centrífugo, de adentro del centro hacia afuera. Entonces tenemos neuronas que despolarizan del centro hacia afuera, del central hacia afuera, y neuronas que despolarizan desde afuera hacia el central. ¿Se entiende eso o no? Sí. Bien. Sí, perfecto. Las neuronas que despolarizan del central hacia afuera, o todas las neuronas que despolarizan del central hacia afuera, se llaman células motoras o neuronas motoras. En cambio, las que despolarizan del central, de la periferia hacia el central, se llaman sensitivos. Esto ya nos puede decir dos cosas básicas. ¿Las sensitivas para qué servirán? Para emitir respuesta. Las sensitivas como para emitir respuesta. Claro, no van del central hacia la periferia. Sensitiva, no. Para sensibilidad. Sensitiva va de periferia A central. Son células sensoriales.
Bueno, pero ¿qué querrá decir eso? Detectan Los información sentidos. mediante receptores. Bien. Envían Son las células que nos contactan con el mundo, que Claro. contactan al cerebro. con los nervios. ¿Cómo? Con los nervios. Son células que contactan al cerebro con el mundo, ya sea el mundo exterior o el mundo interno propio. El cerebro, imaginémoslo como un señor que está sentado en una silla. ¿Está bien? Y el cerebro recibe cables, vieron como cables para leer, un cable de la agencia Telam, un cable, ¿está bien? Recibe información permanentemente de todos lados. Por ejemplo, recibe información visual de lo que estamos viendo. Recibe información de la temperatura. No solo de la temperatura que hay en cada lugar, por ejemplo, me estoy quemando, sino la temperatura ambiente. Recibe información sonora. Recibe información de qué es lo que nos está tocando. ¿Está bien? Y no solo eso, sino que recibe información de la posición en que están nuestros músculos, la posición en que están nuestras articulaciones, el grado de contracción que tiene cada músculo, qué tan contraídas están nuestras vísceras, cuál es la frecuencia cardíaca. Es decir, el cerebro recibe información de todo, de lo que está dentro de nuestro cuerpo, pero no está en la cabeza, y de lo que está afuera de nuestro cuerpo. ¿Cómo recibe esa información? A través de despolarizaciones que se transmiten por este tipo de neuronas sensitivas. Es decir, nos permite, el sistema nervioso sensitivo nos permite obtener la información del estado en que está todo en relación a nosotros. ¿Se entiende cómo es la cosa? Sensibilidad. Eso es sentir. Sentir es percibir el entorno. Sentir. ¿Está bien? Bien, entonces el sistema sensitivo lleva información de la periferia al central. ¿Está bien? Son axones que informan al central. ¿Qué hace el central con esa información? ¿Qué hace el central con la información que recibe? Emite una respuesta. Antes de eso, Se despolariza. ¿cómo? No sé, se despolariza de central a periferia. Procesa la información. Procesan, claro. Se cae de maduro lo que estoy diciendo. No es que les estoy hablando digamos, no es que les estoy contando la teoría de la relatividad desglosada. Estamos hablando de cosas muy simples. El cerebro nuestro recibe la información, la procesa, si es necesario emite una respuesta. O no, puede no emitir respuesta. O ustedes emiten respuesta ante todo, creen. O a veces la respuesta ni siquiera es visible. Por ejemplo, ustedes están ahora sentados y la ropa, por ejemplo, que tienen puesta, bueno, quiero suponer que tienen ropa puesta, capaz que están sin ropa, pero los que tengan ropa puesta, por ejemplo, pregunto, ¿sienten su ropa ahora? Y si se prestan atención, sí, pero si no la tienen puesta y como que no saben que la tienen puesta, está ahí, qué sé yo. Sin embargo, su cerebro sabe que tiene la ropa puesta. ¿Está bien? E incluso sabe la textura de esa ropa puesta. No digo si que sabe la marca sin mirar, pero bueno, pero sabe, se entiende, el cerebro está informado de las cosas que están en contacto con el cuerpo. ¿Emite respuesta? Ninguna. Sí, me está tocando la remera, sí, bueno, está bien, nada. Me toca la remera, nada. O por ahí la respuesta pueda ser inclusive
algo que ni me doy cuenta. La respuesta, por ejemplo, que me toca la remera, es justamente no emitir respuesta. Pero todo requirió primero de una información sensorial, sensitiva, una información aferente. Aferente es lo que va del periférico al central. Y entonces procesó el cerebro y decidió qué hacía con la información. ¿Está bien? Ahora, si la información se traduce en una respuesta, entonces ahí hablamos de células que van a transmitir de adentro para afuera. Entonces van a involucrarse células del sistema. ¿De qué sistema? Motor. Motor. De central a periférico. ¿Se entiende? Así funciona esto, como una computadora. Le pasan datos a la computadora los procesa, puede emitir información o puede guardar la información, no hace falta que emita una información. Yo le escribo a la computadora unos datos, pero guardar, listo, guardar. Nada, se guardan los datos. ¿Se entiende cómo? Esos datos inclusive se pueden usar después para otra cosa. Pero no quiere decir que la respuesta es inmediata. O al revés, me da una respuesta. 4 más 4, además, ¿cuánto es? Pum, 8, listo, me contesta 8. Pero hubo un input, una entrada de información, un procesamiento de la información y eventualmente una respuesta. La entrada, células sensitivas, el procesamiento son células de procesamiento y luego tengo las de salida, las células motoras. ¿Está bien? Eso es lo que quiere, o sea que esta es una división ya funcional. Y dentro de las células motoras, es decir, de las de respuesta, tengo dos tipos de respuesta básicos. Y a ver si me dicen cuál es cuál. Tengo dos tipos de respuesta. ¿Está bien? Podría, por ejemplo, ante un estímulo determinado, un estímulo externo, podría, por ejemplo, mover una mano. Un estímulo externo. Por ejemplo, un estímulo externo podría ser una mosca posada en mi mano y entonces yo muevo la mano. ¿Está bien? Por llamar un estímulo algo muy burdo, muy grande. Estímulo externo, la mosca posada, estímulo respuesta, muevo la mano. O bien puede pasar que me tomo el mate, y el mate tiene, no sé, algún yuyo, y entonces mi intestino empieza a generar se empiezan a generar contracciones de músculo liso en el intestino. Entonces yo pregunto, en esto me pregunto, primero, cuando muevo la mano, estoy moviendo musculatura. ¿Es correcto eso? Sí. Y para mover la mano, tengo que contraer los músculos. Entonces, para mover la mano, contraigo los músculos. Ahora, para contraer los músculos, ¿necesité neuronas? Sí. Sí. Bien. Sí. ¿Qué neuronas? ¿Qué tipo de neuronas? Según lo que vemos en nuestro esquema. Las motoras. Motoras. ¿Por qué motoras? Porque son neuronas que fueron a los músculos, son neuronas que traen información del central a la periferia. ¿Podía haber yo movido mi mano? Se posa la mosca arriba mío. ¿Podía haber movido mi mano si estaban cortados los axones? Le hace nervios. Los axones que llegaban a los músculos que mueven mi mano, los axones que van a mis músculos de la mano, están cortados. ¿Podré mover mi mano? No. No. Lógicamente no. Bien.
Entonces quiere decir que hubieron axones que llegaron a mi músculo de la mano. Esos axones son de tipo motor. ¿Está bien? Son axones motores. Bien. Ahora, esos axones motores se mueven, pregunto yo, los impulsos que se generan y pasan por esos axones motores, ¿son voluntarios o son involuntarios? Es decir, ¿hay voluntariedad para que yo mueva la mano o la mano se puede mover sola? No, es voluntario. Voluntario. Entonces, decimos que las células que intervienen en ese movimiento son células motoras del sistema nervioso voluntario, o sea, del sistema nervioso de la vida de relación. Así es como se dice, vida de relación. ¿Está bien? Luego tengo células motoras que no son del sistema de vida de relación. Por ejemplo, tomé mi mate y la musculatura lisa de mi intestino empezó a contraerse. Pregunto, para que la musculatura lisa de mi intestino se mueva, para que los músculos lisos de mi intestino se muevan, ¿hacen falta neuronas? Sí, también. También. ¿Son neuronas? Esas neuronas son neuronas voluntarias que trabajan con la voluntad. Son involuntarios. Son involuntarias. Pertenecen a un sistema, una parte del sistema nervioso que se llama neurovegetativo. Ahí lo tenemos. Sistema neurovegetativo. Entonces tengo células motoras del sistema de vida de relación, es decir, voluntario, y células motoras del sistema neurovegetativo. ¿Está bien? Y con la sensibilidad pasa lo mismo. Con la sensibilidad, perdón. En el sistema nervioso pasa esto. En el sistema nervioso, en la parte, digamos, perdón, en la cabeza, es decir, en la cabeza en sí, pasa esto. Es decir, tengo, por ejemplo, células motoras para mover mis músculos de la cara. Y células del sistema neurovegetativo, por ejemplo, para producir secreción salival o vasoconstricción o lo que fuera. Bueno, lo mismo pasa con el resto del cuerpo, de la cabeza para abajo, puedo hacer exactamente lo mismo. Por eso, tanto en la porción encéfalo como en la porción, bueno, acá no está escrito, como en la porción conducto raquídeo, tengo nervios que tienen axones que transmiten sensibilidad, tengo axones que transmiten motricidad. Y a su vez tengo motricidad de vida de relación y neurovegetativo. Y lo mismo pasa, esto pasa en la cabeza, y lo mismo pasa en el conducto raquídeo. A partir del cuello para abajo, tengo nervios raquídeos que tienen axones sensitivos y axones motores. Motores de vida de relación y motores en el sistema neurovegetativo. O sea que un axón, ahora voy a borrar todo esto. Hasta ahí se entiende ahora, pero miren lo que voy a hacer ahora. Vamos a ver. Lo borro, cierro, voy atrás así. Ahí está. Agarro mi lápiz de vuelta y digo, hago esto, miren. Dibujo un nervio. En realidad dibujo una sección de nervio. Espérenme un poquitito, que tengo que arreglar. Sí. Espérenme, ¿no? Un segundo que tengo que arreglar acá. ¿Está? Me voy acá de vuelta. Ahí está. Bueno, tengo un nervio. Ahora ese nervio, ese es el nervio completo. Ahora al nervio que está completo, le dibujo esto. ¿Qué estoy representando acá?
¿Qué creen que estoy representando? ¿Qué es un nervio? Lo mencionamos, no es porque no es que le estoy preguntando cualquier cosa. ¿Qué es un nervio? Hola. Un conjunto de fibras. De fibras o Tejido. ¿qué es un nervio? ¿Qué es un nervio? Conjunto de axones. Bien, muy bien. ¿Y qué será cada hilito de estos que dibujé ahí? Los axones. Bien. Ahora, este axón que dibujo acá, ¿en qué sentido se despolariza? ¿Este se despolariza para acá o para acá? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Vamos a ponerle de derecha a izquierda así, dice. ¿Y por qué se despolariza de derecha a izquierda? Y no de izquierda a derecha. Porque tiene como una división de ese lado. O sea, del lado izquierdo. Acá una división. Manda la Sí. señal desde ahí. ¿Cómo? Manda la señal desde Bueno, pero la señal de dónde está corriendo, de acá, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Para dónde corre la señal? para mí al revés. ¿Cómo? Para mí de derecha a izquierda. ¿Pero por qué? ¿No es en ambos sentidos? La respuesta de si este axón corre de derecha a izquierda, en este dibujo, si corre, ¿para qué lado corre? En este dibujo, la No. respuesta, ¿cómo? La respuesta correcta es En los dos sentidos. No sé. No sé. no lo puedo saber, porque no sé dónde está el cuerpo y no sé qué tipo de neurona es. ¿Cómo voy a saber para dónde corre? ¿Se entiende? Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar otros axones. Y voy a decir, bueno, estos axones los dibujo de otro color porque transmiten en sentido inverso a los que dibujé recién. Estos son de otro color porque sí transmiten en sentido inverso. ¿Se entiende lo que pregunto? ¿Lo que dije? Sí. Los dibujé en otro color para diferenciarlos. Estos transmiten para el otro lado. Y ahora pregunto, ¿para dónde transmiten los axones Bordeaux que estoy dibujando? Para el lado contrario de los naranjas. Para el lado contrario. ¿Y esto sería para cuál lado? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? No sabemos. La respuesta es no sé. Tendrías que decirme para dónde transmiten los amarillos o naranjas. Cuando me digas para dónde transmiten los naranjas, yo te digo para dónde transmiten los Bordeaux. Porque si que transmitan para el lado contrario no me dice nada. Me tenés que decir. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Los Bordeaux, digo que transmiten así, de izquierda a derecha, y los amarillos transmiten en sentido inverso. Lo voy a pintar en sentido inverso para que se vea la diferencia. Bueno, lo pinto con amarillo, no importa. Los naranjas corren
y llevan información de derecha a izquierda y los Bordeaux de izquierda a derecha. Pregunto, ¿cuál de estos axones es sensitivo y cuál es motor? ¿Cuál de los dos axones lleva información sensitiva? ¿Y cuál de los dos lleva información motora? No podemos saberlo. ¿Por qué? Porque tendríamos que saber dónde está el cerebro y dónde termina el axón. ¿De acuerdo? Si no sé dónde está el cerebro, no sé dónde está la periferia, no puedo saber cuál es sensitivo y cuál es motor. Ahora, yo pongo así acá. De este lado, hago esto. Y de este otro lado, hago esto. Es una mano de 4 dedos, es una mano de dibujito animado. Bueno, y ahora pregunto, ¿cuáles son los axones motores? Los naranjas, Bien, ¿y los sensitivos? los marrones. Los marrones. ¿Se entiende el concepto sensitivo-motor? Ahora, cuando digo qué tipo de nervio es este que dibujé, ¿lleva información motora o lleva información sensitiva ese nervio? ¿Y no sería de las dos? No sería de las dos, sí sería de las dos. Claro, no es que no sería de las dos, sí sería de las dos, claro, muy bien. Sí, lleva de las dos. Por lo tanto, ¿este es un nervio motor o es un nervio sensitivo? Motor. De los dos. De los dos, de los dos. ¿Ya? Mixto. Mixto, como dice ahí. ¿Se entiende? Los nervios pueden ser motores, sensitivos o mixtos. ¿Está bien? En la cabeza hay nervios sensitivos, hay nervios motores y nervios mixtos. El resto del cuerpo, todos los nervios son mixtos. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí. Si yo tuviera que hablar de un nervio netamente que llevara sensibilidad, un nervio que solo llevara sensibilidad y le tuviera que dar nombre, y yo le tengo que poner